En primer lugar, me gustaría agradecer al equipo que ha permitido que tengamos este acto en un entorno, diría, tan bonito, tan bueno para realizar la actividad de todo el día, ¿no? Luego en la comida también disfrutaremos de la calle. Es un equipo que ha estado trabajando desde hace unos 10 días, ¿no? 2 semanas para este encuentro y que a pesar de que hubo dificultades, ya sabéis, a veces con las instituciones, a veces cuesta, bueno, han tenido la resiliencia, la creatividad de encontrar esta alternativa que yo creo que nos va a permitir bueno, tener el análisis y la mirada al futuro que vamos a necesitar para trabajar en los próximos meses, que hoy ponemos, digamos, damos ese banderazo de salida al trabajo de largo plazo que teníamos que hacer, que tendríamos que haber hecho desde mayo, pero ya sabemos que la campaña pues, nos hizo que nos tuviéramos que centrar en lo electoral. Entonces, lo primero, muchas gracias a ese grupo de trabajo del encuentro y también me gustaría agradecer a todas las personas que durante la campaña pues, nos estuvimos implicando, estuvisteis implicados en mayor o menor medida, cada uno en la medida de sus posibilidades y que permitieron bueno, que fuera la campaña con más participación, más actos que hemos tenido. Luego veremos también la cuestión de los resultados, pero bueno, sí que en cuanto a participación de la gente, yo creo que esta campaña ha sido bastante amplia y que el agradecimiento lo tenemos que hacer a vosotros que sois los que habéis trabajado y a la gente que no está aquí, pero también ha estado trabajando. Bueno, por último, antes de empezar, me gustaría también una cuestión, pediros algo que es lógico y que vamos a hacer todos, pero bueno, me han solicitado que pida, y es lógico, que cuidemos el entorno. Es un entorno que, ya veis que bien cuidado está, entonces cuestiones como las colillas o papeles y demás, no nos cuesta nada tener cuidado con ello y, bueno, dejarlo como lo hemos encontrado al llegar. Bueno, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora, antes de en la primera parte de la mañana, vamos a hacer una exposición. Alicia hablará del informe de los círculos, hecho desde el Consejo Ciudadano, Alberto sobre la campaña, John sobre los resultados, Rocío presentará un informe de igualdad y yo hablaré sobre la nueva estructura del Consejo Ciudadano, los nuevos responsables, las pondré, y también sobre las reuniones que hemos tenido de secretarios generales autonómicos el día 2 de julio y del Consejo Ciudadano Estatal el día 9 de julio. Empezaré yo, cederé la palabra a Alberto, luego a Alicia y luego Rocío y John. Y una vez que acabemos esto, lógicamente la palabra a todos vosotros, a los círculos y a los inscritos. No solamente se va a hablar desde los círculos, sino también desde los inscritos. Bueno, ya os pido disculpas porque lo que voy a hablar, sobre todo la parte de la reunión del Consejo Ciudadano, puede quedar un poco largo. He intentado hacer un resumen, pero imaginad que fue una reunión de más de 8 horas, de casi 10 horas, de hecho. Entonces, bueno, resumir eso cuesta y fue muy intensa, ¿no? Pero bueno, antes de ello, lo que me gustaría presentaros es la estructura que hemos dado al Consejo Ciudadano y que ya tenemos los responsables. Esto es muy importante porque si tenéis cualquier sugerencia para las áreas, o sea, de trabajar en las áreas o temas para que se trabajen, ideas para los mismos, bueno, presentaros a los responsables, a las personas responsables, es básico, ¿no? Para que no vaya todo a través de secretario general o de un conocido y podamos hacerlo de manera eficiente hacia los responsables. Entonces, tal y como ha quedado la estructura, tenemos un área de estrategia, campaña y análisis social y político, donde el responsable es John, relación con la sociedad civil y movimientos sociales, donde la responsable es Ruth, comunicación, prensa y redes sociales con Alberto Gavín de responsable, finanzas y transparencias con Sony, que venga Jesús Manuel Viadero, igual algunos se despista, Sony. Bueno, ecología, medio ambiente, mundo rural y ordenación del territorio nos pasa lo mismo, José Manuel González Gigi. Sanidad con Charo Quintana, educación con Ángeles Melero, cooperación y migraciones con Alberto, servicios sociales con Rosa, cultura y patrimonio con Elsa, deportes, nos pasa lo mismo aquí, Luis Salgado Arti, acción institucional con Pablo Susinos, organización y comunicación interna con Javi Garay, justicia, anticorrupción y gestión pública con Dani Ahumada, economía y presupuestos Pablo Laguillo, igualdad Rocío Ramos, participación Roberto Macho, extensión, organización territorial y círculos Alicia Pérez y municipalismo Luis. Bueno, esto es la estructura que tenemos ahora mismo y son los responsables. Se enviará esto un correo pues a círculos también y a inscritos
porque también ayer hubo una sugerencia en el chat de secretarios generales municipales sobre dar a conocer, por ejemplo, fue Alejandro quien la hizo, dar a conocer el nuevo documento político organizativo de Podemos Cantabria, que es verdad que igual se conoció en las primarias, pero luego no lo hemos difundido. Bueno, enviaremos la información más detallada para que no quede solo aquí y que la tengamos todos en el ordenador accesible, ¿vale? Bueno, muy importante, esta es la estructura que hemos tenido ahora como punto de partida, o que determinamos ahora como punto de partida del Consejo Ciudadano para empezar a trabajar, pero va a ser una estructura primero que va a estar en continua evaluación, porque sabemos que a la primera una organización normalmente no encuentra la estructura ideal. Vamos a ver por el método del ensayo y el error qué es lo que funciona, qué áreas están funcionando mejor, alguna que quizás no funciona tan bien, igual hay solapamientos o puede que se generen en áreas cuellos de botella y quizás por tener un área muy concentrado no salga el trabajo y entonces haya que dividir, o directamente dos áreas no tienen sentido y habrá que concentrar. Bueno, vamos a intentar evitar esos cuellos de botella, vamos a intentar evitar vacíos, porque a veces quedan tareas que dicen, nadie es el responsable y quedan ahí sin hacer, y obviamente el Consejo Ciudadano en su conjunto es responsable, por lo tanto no puede haber tareas que queden sin hacer. Todo esto, lógicamente, desde una lógica flexible, como dije antes, una lógica resiliente, en la cual, pues cuando veamos que algo no funciona, no vamos a adoptar un marco rígido de esta es la estructura para 3 años, no. Esta estructura posiblemente se cambie si hay necesidad y se considera necesario, y se comunicará de nuevo a los inscritos si hay cualquier cambio significativo. Bueno, con esta estructura y estos responsables vamos a empezar precisamente ahora el trabajo. Digamos, la sesión de la tarde de la jornada de hoy servirá pues precisamente para avanzar líneas estratégicas, ya sean más generales, más específicas, para que desde la inteligencia colectiva y desde nuestra diversidad en los puntos de vista podamos aportar ideas para que digamos, las áreas y el Consejo Ciudadano puedan ir estableciendo esas líneas estratégicas, porque lo que sí nos gustaría es tener un marco de acción de corto, medio y largo plazo. Quizás nos hemos acostumbrado mucho al corto plazo en Podemos, pero necesitamos tener una idea de largo plazo de aquí a 2019, ese trabajo que tenemos de 3 años, cómo lo vamos a hacer o hacia dónde queremos ir. Luego sí que habrá cuestiones que adaptar en el corto plazo, pero es muy importante establecer líneas estratégicas de largo plazo, digamos, planes estratégicos no solo del Consejo, sino también de las propias áreas, ¿no? Y conformar unos equipos acordes a conseguir los objetivos que se fijen en esos planes estratégicos. Luego también lo que hemos aprobado en el Consejo Ciudadano es que en noviembre realizaremos una evaluación del rendimiento que se está consiguiendo con esta estructura y con estas responsabilidades. Es muy importante también que tengamos en cuenta las responsabilidades, o en general cualquier cargo que hay en Podemos, no son patrimonio de la persona que lo ocupa, sino que hay que rendir cuentas, hay que evaluar ese trabajo y, bueno, pues si vemos que algo no funciona, hacer los cambios necesarios. Y si algo está funcionando, pues agradecer el trabajo, que es voluntario, quien lo está haciendo, ¿no? Es muy importante eso, tener la cultura de la evaluación y la rendición de cuentas e interiorizarla en el trabajo diario de Podemos. Claro, no puedes estar evaluando continuamente, por eso vamos a dar un periodo hasta noviembre para lanzar este trabajo y poder evaluar si lo estamos haciendo bien, mal, mejor o peor y qué se puede mejorar. Bueno, en las líneas estratégicas generales, estas son las que decidió la Asamblea Ciudadana. No es que el Consejo tenga ahora, digamos, carta blanca y pueda hacer lo que quiera. No. Las líneas estratégicas vienen en el documento político, luego las áreas tendrán que establecer otras propias específicas, pero tienen que ir todas dentro de la misma lógica. Primero, tenemos que construir una opción política para Cantabria en 2019. Tenemos que trabajar en ese ciclo largo del que luego os hablaré. Tenemos que disputar en ese trabajo la hegemonía política al PP, que es quien la tiene, a pesar de que gobiernen PRC y PSOE, realmente quien gana las elecciones aquí es el PP. Y es la fuerza mayoritaria. Nosotros tenemos que entrar a disputar esa hegemonía para poder ser una alternativa viable y fuerte de gobierno en 2019. Y no solo en la autonomía, sino también en los municipios. Al menos los 20 municipios más poblados tenemos que hacer el esfuerzo de no solo estar, sino estar con fuerza y ser una alternativa potente o participar de alguna de las alternativas que existan en esos municipios. Después, otra línea, la recuperación económica. Pasar de la década perdida
a la creación de empleo de calidad, que esto ya sabéis, me habréis oído 1000 veces decirlo, pasa por la inversión en tecnología, la inversión en capital humano, pasa por abandonar la temporalidad y el crecimiento cíclico y darle una fuerza a la estructura económica de Cantabria, que ahora mismo no tenemos, una mayor intensidad, eso es lo que había comentado, en capital humano y tecnología. Bueno, otra línea estratégica es asegurar la cohesión social y el modelo social inclusivo. Esto, pues, normalmente cuando hablamos de ello, hablamos de sanidad universal, de la educación, de la dependencia, también de la atención a los emigrantes. Bueno, digamos que es no solo la parte económica, sino la parte social. Estos dos últimos puntos están totalmente integrados en la visión que tenemos ya en el documento político. Obviamente también, como línea estratégica, tenemos la sostenibilidad medioambiental, tenemos también la transparencia, que eso se nos ve últimamente en los medios exigiéndolo, también tendremos que hacerlo de manera interna, pero bueno, como línea política, la transparencia en la gestión pública y política, aumentar la participación, tanto de manera externa como dentro de Podemos, en Podemos Cantabria, y asegurar la igualdad a cualquiera de sus niveles, en nuestro funcionamiento y en las peticiones que realizamos hacia afuera. Después, en el documento organizativo, bueno, esto casi es sota, caballo y rey, pero hay algunas variaciones respecto a lo que teníamos antes. Obviamente hay órganos que ya están conformados y están trabajando. Bueno, la Asamblea Ciudadana Autonómica está formada por todos los inscritos. Entonces, bueno, ese órgano con convocarlo ya está trabajando, ¿no? El Consejo Ciudadano Autonómico ya le tenemos estructurado y para trabajar. La Secretaría General Autonómica está trabajando junto al Consejo. La Comisión de Garantías Democráticas Autonómicas está trabajando y quedará seguramente para septiembre formar el nuevo órgano que es el Consejo de Secretarios Generales Municipales. Y con esto ya tendríamos toda la estructura orgánica de Podemos Cantabria conformada. Y luego vendría el desarrollo que va a depender de los miembros de estos órganos, el correcto desarrollo de los mismos. Y después no solo de los miembros, sino también de que desde fuera de los órganos, que no se vea como algo rígido, sino que tiene que ser permeable desde fuera de los órganos, también se nos empuje y se nos ayude hacia ese trabajo. Bueno, es muy importante evitar la informalidad. Quizás veníamos pecando de una cierta informalidad, tenemos que dar una base reglamentada a todo el trabajo de Podemos. Poco a poco tenemos que ir abandonando esa informalidad y a ir haciendo unos procesos más reglamentados que no sean rígidos, tampoco nos vamos a enterrar bajo montañas de burocracia, pero sí que tenemos que ir hacia la seguridad reglamentaria en Podemos. Esto también se ha hablado a nivel estatal. La informalidad nos está matando, lo dicen muchas veces. Y es cierto, necesitamos todos saber, digamos, cuáles son las reglas del juego y saber que tampoco son rígidas del todo, que son flexibles y las podemos cambiar si esas reglas no están funcionando. También hablaremos luego de una posible federalización, porque esto obviamente si se da afectaría al trabajo autonómico. Y algo muy, muy importante, fortalecer y extender los círculos. A Alicia le va a tocar llevar este trabajo, pero bueno, va a ser de todos. Ni siquiera solo del Consejo Ciudadano, Alicia será la responsable, pero es una tarea de todos. Los círculos es de cualquiera de los inscritos, ese trabajo, el poder extenderlo. Claro, necesitamos que el Consejo Ciudadano sea también quien tire de ello, porque si se hace trabajo en un territorio y el Consejo no ayuda, pues quizás es como sembrar en tierra no fértil o no tener todo el abono posible para que esa siembra tenga el máximo rendimiento. Pero si el Consejo Ciudadano, también tenemos que ser conscientes, si el Consejo Ciudadano trabaja, pero no hay trabajo en los territorios, pasa lo mismo. Entonces necesitamos la confluencia de los dos tipos de trabajo, ¿no? Bueno, con esto paso ya a la otra parte de mi intervención, que son las reuniones de los secretarios generales autonómicos que hubo con la Secretaría General Estatal y el secretario de Organización Estatal en Madrid el 2 de julio y el Consejo Ciudadano Estatal del 9 de julio. Ya os digo, disculpadme porque he tenido que hacer un resumen. Disculpadme primero porque será un resumen pesado porque es muy denso y segundo, Alberto lo decía cuando ha visto lo que tenía escrito, que cuánta letra hay. Pero bueno, y segundo, también disculpadme por la otra parte, porque seguro que me estoy dejando cosas que se han dicho y que son interesantes, pero reproducir eso, más de 8 horas de una reunión y 3 horas y pico de otra no es sencillo, sobre todo porque tienen un nivel generalmente bastante alto estas reuniones. Bueno, en general las dos reuniones lo que ha habido es un ambiente generalmente crítico, pero constructivo. Sobre todo han sido enfocadas a analizar lo que ha ocurrido, pero lo más importante, no analizar para quedarnos diciendo que se ha hecho esto mal, esto mal, esto mal y esto mal, sino el bueno. ¿Y ahora qué podemos hacer para en el futuro ser una opción de gobierno y cambiar la vida de la gente a mejor, ¿no? Cambiar esas políticas.
Y eso es lo que yo quiero también que sirva el día de hoy. Claro que hay que analizar lo pasado, pero lo más importante es hacia dónde vamos. Y tiene que ser un análisis crítico, pero constructivo. Es básico, ¿no? Bueno, el análisis también fue complejo. Yo creo que el de aquí tiene que ser complejo, porque no hay una causa que explique un proceso social y político tan complejo como el que vivimos, que normalmente los procesos sociales y políticos son complejos. Muchas veces los análisis que hacemos decimos, fue esto. Ese análisis va viciado de origen, posiblemente por los sesgos que tenemos y porque si nos conformamos con una sola causa en un proceso social complejo, nos estamos dejando todas las demás fuera. Y hay efectos de interacción. Bueno, esto en ciencias sociales se conoce bastante bien y Carolina, por ejemplo, en el análisis que hizo de las encuestas electorales, pues hablaba de los límites de las ciencias sociales y de la necesidad de realizar el análisis complejo, es decir, de tener varios factores explicativos en mente, ¿no? Que no todos sean igual de importantes, pero que todos tendrán su importancia. Bueno, hablando de la reunión de secretarios generales autonómicos, lo que se expuso desde la Secretaría General Estatal fue el fin del ciclo corto, el ciclo que llevábamos de Vista Alegre hasta estas elecciones de junio, que pensábamos también que había acabado en diciembre, pero bueno, acabó en junio, si no hay sorpresas. Y este ciclo corto era básicamente un ciclo electoral, en el que teníamos las elecciones autonómicas, las elecciones municipales, antes estuvieron las europeas, pero bueno, de Vista Alegre para adelante teníamos primero la conformación de los órganos tanto estatales como autonómicos y locales, y luego las elecciones fuera, ¿no? Municipales, autonómicas, y después las generales y la repetición de las generales. Era casi como una guerra relámpago, como se había planteado este ciclo. Y el famoso objetivo de asaltar los cielos era, la traducción es tan sencilla como llegar al gobierno haciendo algo que no se había hecho en la historia de este país, ¿no? En la historia democrática, que era llegar al gobierno sin pasar por la oposición. El objetivo era ambicioso. No se ha conseguido ese objetivo, es obvio que no se ha conseguido. Pero sí que se ha conseguido, en cambio, consolidar un espacio institucional, un espacio político, que se ha consolidado con 5 millones de votos y con 71 diputados y diputadas en el Congreso estatal y presencia en los parlamentos autonómicos, más los ayuntamientos del cambio, ¿no? Por lo tanto, bueno, tenemos una base sobre la que hacer el trabajo en el nuevo ciclo. Ahora viene un ciclo largo. Cuando se habla de largo, quizás, claro, no controlamos los tiempos. No sabemos la legislatura lo que va a durar. Puede ser larga, de 4 años, puede durar 1 año, 2 años. Pero es un ciclo que ya no se basa tanto en la posición de guerra relámpago en las campañas, cuando se habla de ciclo largo, sino que se basa en el trabajo institucional. Ya estamos en las instituciones y tenemos esa vía para trabajar. Tenemos acceso a las instituciones y a los medios, sin olvidar de dónde venimos, que es nuestra fuerza, ¿no? Los círculos, la calle, la sociedad civil. Realmente eso no se está diciendo que solo instituciones, sino llevar esas demandas, como siempre dijimos, ahora sí a un trabajo dentro de las instituciones, pero sin mancharnos de esa institucionalización excesiva que han tenido otros partidos, manteniéndonos como lo que ahora habréis oído muchas veces, se dice outsiders, pero dentro de las instituciones. Bueno, planteó también el secretario general estatal una hipótesis principal, esto sujeto a que siempre hay más explicaciones, como os había dicho, ¿no? Una hipótesis principal sobre los resultados, que es que nos había afectado especialmente la abstención porque había gente que en diciembre partíamos de una posición, digamos, de descarte, no entrábamos para el gobierno, sí que para el Congreso de los Diputados y el Senado teníamos pues una cierta fuerza, pero no para gobernar. Y la simpatía que tenía la gente hacia nosotros la pudimos explotar con la campaña de la remontada, ¿no? Sí que nos dieron el apoyo para ser una oposición fuerte. Sin embargo, en las elecciones de junio sí había una visión de que podíamos gobernar, sí teníamos esa idea, y ante la incertidumbre de lo nuevo, ante la incertidumbre con nosotros en el gobierno, esa gente que nos había apoyado en diciembre, parte, no toda, pero parte de esa gente, quitó el apoyo y no nos votó. No era lo mismo. Según esta hipótesis, diferentes escenarios y, bueno, luego veremos en la reunión del día 9 la aceptación de que no se habían sabido leer bien esos escenarios. Yo creo que, bueno, lo podemos, la mayoría, si no todos, imagino, bueno, hablo por mí, pero yo mismo tampoco supe leer bien estos escenarios y pequé de creerme
pues quizás las encuestas, los medios y el mensaje propio que nos habíamos instalado, ¿no? El sesgo propio que tenemos desde la organización o desde toda organización. Bueno, este análisis de hipótesis principal tiene que ser complementado con otras hipótesis, que es lo que estaba estudiando pues Carolina, desde las encuestas, y Echenique, desde el análisis de los círculos, o esas dos grandes metodologías. Luego se pasó en esta reunión a la visión de los secretarios generales autonómicos, y había muchos puntos en común entre todos nosotros, ¿no? Por ejemplo, lo difícil que fue la gestión de la confluencia. No se habla de si buena o mala, de hecho la mayor parte pensamos que la confluencia es el camino a seguir, la mayor parte de los que los pusimos, pero sí que la gestión fue difícil, la digestión, podríamos decir. Se hizo dura, hubo poco tiempo para gestionarlo, hubo reticencias, bueno, en algunos sitios fue más fácil, en otros más difícil, y no penséis solo la confluencia con un partido, ¿eh? Tened en cuenta que en muchos territorios la confluencia en Cantabria se hizo con ECO, Izquierda Unida y Podemos, pero en otros territorios hubo más partidos. Y el que aquí quizás hubo más dificultades con un partido no significa en otros lugares. Igual ese fue el partido, es más fácil para trabajar con ellos, y fue algún partido especialmente autonómico con el que tuvieron dificultades, ¿no? Entonces, bueno, de todo ha habido, pero sí que es verdad que la confluencia había digamos, un cierto consenso en que hace falta más tiempo para trabajarlo. Y trabajar más desde base y menos desde acuerdo de arriba. Pero bueno, no existía ese tiempo. O sea, el contrafactual tampoco era la perfección, sino que no existía. Luego también hubo una crítica a las conversaciones y las posiciones mantenidas tras el 20 de diciembre, que creemos que nos afectó pues, negativamente, al mensaje contradictorio que teníamos con el PSOE, porque algunas comunidades, por ejemplo más al sur, consideraban que el PSOE allí es realmente la casta, que es quien lleva gobernando prácticamente toda la historia, en el caso de Andalucía, toda la historia democrática, sin el prácticamente, ¿no? Entonces, claro, esa mano tendida, muchos votantes lo veían como mano tendida a la casta. En otras comunidades puede que fuera al PP o al sistema, ¿no? Al régimen, pero en algunas eso pesaba siendo el PSOE, ¿no? Bueno, luego también el papel de líderes estatales y la influencia que han tenido los medios de comunicación en un ataque y desgaste continuo, ¿no? En los factores diferenciales, pues además de los distintos contextos políticos, sociales que tenemos, uno muy claro, el referéndum, el cómo se ve en distintos territorios. Y aquí había dos grandes líneas, Cataluña, Euskadi y Navarra. El referéndum no lo explica todo, ¿eh? Pero que allí sí que suma, mientras que en otras o no suma o puede hasta restar, ¿no? Había dos grandes líneas de valoración, dos grandes líneas de resultados también. Pero bueno, eso se explica no solo por el referéndum, sino también por distintos contextos sociales y políticos de partida. Bueno, cuando yo hablé de los factores propios, además de coincidir en factores comunes con otros secretarios generales autonómicos, de los factores propios de Cantabria, pues lógicamente teníamos ese reciente conflicto interno, pues que desde diciembre hasta mayo hayamos estado desangrándonos en los medios de comunicación, pues no ha ayudado, obviamente, ¿no? Y la gente tiene memoria de ello y tendremos que reconstruir. Ahora viene el trabajo de reconstruir. Después el reparto de los votantes del PRC, no hemos sabido atraerlos tan bien como lo hicimos en diciembre. Tampoco es que en diciembre atrajéramos a todos, pero bueno, quizás ahí no hemos tenido el acierto. No ayudó tampoco el que no viniera Pablo Iglesias, a pesar de que lo pedimos muchas veces de manera insistente, pero consideraron en estatal que no era necesario, cuando sí vino Pedro Sánchez a hacerse la foto de las anchoas, ¿no? Luego, la confluencia en Cantabria tenía factores propios, por ejemplo, lo duro que fueron las negociaciones de las candidaturas, cuando el acuerdo estatal aquí daba solamente el número 4 a Izquierda Unida. El propio Consejo Ciudadano intentó que Izquierda Unida tuviera más espacio, pero desde estatal consideraron, después de mucho negociar, que lo máximo era dar entrada a Izquierda Unida en el Senado. Bueno, no fue porque no se quisiera aquí sí que quisimos y en el acta del Consejo Ciudadano lo podéis ver, lo que se pidió, pero el acuerdo nos comunicaron desde estatal que venía cerrado y que lo cerraba estatal. Bueno, también la falta de conexión en algunas áreas con estatal, pues hizo que no fuera el trabajo todo lo fluido que podía ser, ¿no? Y eso está relacionado, obviamente, pues con las primarias que tuvimos tan cerca de la campaña, que no nos dio tiempo a tenerlo todo ordenado como pudieron hacerlo otras comunidades. Bueno, eso en la reunión del día 2, pasándola al día 9, además de que ahora está Julio Rodríguez como invitado permanente al Consejo Ciudadano, siendo responsable del área de defensa. Lo voy a resumir, porque si no esto se nos va. Lo que se hizo fue una rendición de cuentas por parte de los principales líderes nacionales y se expuso también el análisis de lo que había ocurrido. Bueno, lo más relevante, como os había dicho antes,
no tanto fustigarse con lo ocurrido, sino entenderlo bien. ¿Para qué? Para poder adaptarnos al cambio de ciclo y el cambio de trabajo que tenemos y llegar a ese nuevo objetivo que es llegar al gobierno, ahora sí, desde un trabajo institucional, desde un trabajo de oposición parlamentaria. Bueno, lo del ciclo ya os lo había comentado. Llegando a los retos del nuevo ciclo, ¿de qué se habló? Pues se habló de, como os había dicho antes, evitar el exceso, la excesiva institucionalización, es decir, usar a las instituciones, pero que las instituciones no nos usen a nosotros, ¿no? Allí se hablaba mucho, Rejón lo dice muchas veces, ¿no? La esencia plebeya, mantenerla de este tipo. Bueno, se habló también, esto comentó Pablo, mantener la centralidad, es muy importante, centrarnos en los problemas de la gente, o sea, esa centralidad, ¿no? Abandonando el eje izquierda-derecha, la centralidad en lo que le interesa a la gente, hablar de lo que le interesa a la gente. Luego construir también una opción política amplia, evitar esquinas de tableros y construir una opción política aglutinadora, una herramienta, hacer de Podemos esa herramienta que aglutine los distintos enfoques. Que no todos vamos a pensar lo mismo, por supuesto, no es deseable. Tiene que ser una herramienta de discusión y de acción política donde tengamos cabida muy diversos enfoques, ¿no? Después también la necesidad de enraizarnos en los territorios, y no solo en los territorios con la estructura orgánica, sino ir a las asociaciones deportivas, culturales, de vecinos, a los movimientos sociales, las plataformas, participar en ellos poco a poco. No cooptar, sino colaborar con estos movimientos. También les hablo de la necesidad de descentralizar los liderazgos, de crear liderazgos municipales, liderazgos autonómicos, que no todo pase por liderazgos centralizados, y se habló de una lógica federal, de ir hacia una asamblea en la que se pueda abordar la lógica federal siempre que la asamblea ciudadana lo apruebe. Pero bueno, al menos plantearlo, ¿no? Después se habló sobre la campaña electoral, ¿no? Se habló sobre la polarización, una estrategia de campaña que favoreció al PP por el miedo y la incertidumbre ante lo nuevo. Después el no haber sabido valorar esa desconexión de votantes, que es una desconexión que no se han ido, han sido votantes los que nos han dejado de votar, que no se han ido a otros partidos. Quizás eso es la única buena noticia que haya de ello, que se les podría recuperar. Es decir, que no hemos sabido sacarles de casa, pero que no han sido seducidos por otras opciones políticas. Por lo tanto, si volvemos a conectar con un mensaje, si volvemos a desarrollar un mensaje que conecte, podremos acceder a ellos, y no solo a ellos, sino a otros sectores de población que necesitamos también el apoyo, ¿no? No podemos conformarnos con 5 millones de votos. Bueno, también se justificaron, digamos, 5 grandes decisiones de campaña. Una ya la he comentado, que es la de la estrategia de polarización, otra la de plurinacionalidad, la tercera coralidad, la cuarta el tono de campaña y el mensaje, y la quinta el pacto intergeneracional. Aquí Íñigo Rejón hizo un análisis de cada uno de ellos, justificando con pros y contras, ¿no? Luego hubo un análisis presentado por Pablo Echenique y otro por Carolina Vescansa, que aquí básicamente lo que voy a hacer es daros una información muy resumida. ¿Por qué? Porque ya sabéis los problemas que hay de contención de la información a nivel estatal, ¿no? Y son muy cuidadosos en estatal por ello. Me refiero a las filtraciones, para no usar eufemismos, posibles filtraciones, las noticias que aparecen en prensa. Bueno, en este caso nos han pedido ser muy cuidadosos con esto. Entonces lo que voy a hacer básicamente es reproducir lo que han dicho públicamente Pablo Echenique y Carolina Vescansa. Pero nos han pedido no dar todos los detalles, ni siquiera nos han dado todos los detalles a nosotros, porque son herramientas de análisis muy potentes que se pueden usar lo mismo por nosotros que contra nosotros, por parte de medios y de otros partidos. Bueno, en este caso, Pablo Echenique presentó un análisis de círculos de lo que os habíamos pedido a los círculos, ¿no? Que respondieron 400 círculos de toda España. También hizo, antes de empezar el análisis, hizo hincapié en una cuestión. Es necesario realizar, y lo va a hacer la Secretaría de Organización Estatal, es necesario realizar una evaluación de cuántos círculos hay en España realmente en funcionamiento. Lo mismo que os había comentado yo alguna vez en Cantabria, en estatal tampoco lo saben, en toda España. La propia Secretaría de Organización Estatal lo ha reconocido y bueno, va a hacer ese trabajo en breve. Bueno, cuestiones de este análisis, dichas desde los propios círculos, Pues parece ser que ha habido, en algunos casos, más desmovilización en los propios círculos, que la organización ha llegado tarde, pero ha sido mejor desde organización estatal, pero bueno, sí que ha llegado algo más tarde, que se ha politizado el lenguaje en campaña, se ha hablado más de candidatos y de partidos que de los problemas de la gente, se ha hecho un mensaje menos apasionado, se ha hecho esa crítica al mensaje de campaña, piden desde los círculos volver al eje arriba-abajo, ¿no? Y que se hable de las propuestas programáticas, precisamente en línea
con mantenimiento de esa centralidad, ¿no? También trasladar mejor el discurso estatal a los territorios, que los territorios tengan más capacidad de decisión. Bueno, expusieron los problemas de trabajo, digamos, o las cuestiones, las fricciones de trabajo con otros partidos, aunque consideran que a largo plazo eso se arreglaría, y consideran que la principal explicación es el miedo a Podemos, de los resultados. Aunque, bueno, se ve como negativo de lo que ha habido, bueno, también consideran que hubo una relajación por confiar en las encuestas. Se ve como negativo el discurso socialdemócrata, la mano tendida continuamente al PSOE, el marco de Venezuela y las concesiones tras el 20 de diciembre, ¿no? Además del miedo como principal factor. Luego, como positivo, los spots y los ayuntamientos del cambio. Esto es lo que se ve desde los propios círculos, ¿no? Y la alianza con Izquierda Unida, las confluencias en general, en una cuestión intermedia que ni sumaría, ni estaría en lo positivo ni en lo negativo, visto desde los propios círculos, ¿no? Lo mismo que el derecho a decidir, ni en lo positivo ni en lo negativo. Después, sobre el análisis de las encuestas, con 1.500 encuestas hechas por vía telefónica, con las limitaciones que tiene esto metodológicamente, que las tiene, ¿no? Y que no cierra el análisis, sino que es una herramienta más. Bueno, los principales resultados es que estamos más sorprendidos nosotros, la gente que ha votado a Unidos Podemos, que lo que está la gente sorprendida en general con los resultados, y que no se ha sorprendido tanto por el resultado de Unidos Podemos, sino por el resultado del PP. Por lo tanto, sí que parece que hay un sesgo propio que tenemos nosotros al estar en la dinámica continua de Podemos y que lleva a veces al autoengaño. Tenemos que hacer el esfuerzo de salir fuera y ponernos en el votante mediano o el votante en general, ¿no? El vecino que tenemos nosotros y en nuestra dinámica. Bueno, los factores, bueno, se cree que quien más ha mejorado es el PP, algo lógico, y que quien más ha empeorado de estas encuestas parece que hemos sido nosotros empatados con Ciudadanos, ¿no? Os digo el resultado de las encuestas, no valoraciones propias, sino de lo que viene en las encuestas. Entre los motivos por los que mejora el PP, se considera que es el miedo a Podemos o la incapacidad de otros partidos para presentar alternativas útiles, o el voto útil, diríamos en este caso, que quitaría a Ciudadanos el PP, ¿no? Después, los motivos de empeoramiento nuestros, pues los pactos con otros partidos, el mensaje poco creíble y el miedo que podríamos haber despertado en algunos votantes. Y luego del PSOE también, del PSOE y de Ciudadanos, también hay factores en este análisis, ¿no? Bueno, más cuestiones. Los factores. Podemos pensar nosotros que la corrupción es un factor muy importante, que lo es, pero fijaos, la mayor parte de los votantes del PP considera que el partido es más bien corrupto y aún así la ha seguido votando. Claro, esto nos tiene que llevar a analizar los límites de nuestras propias líneas de acción, pensar en los mismos. No significa abandonar las líneas de acción, la lucha contra la corrupción es clara, pero que no pensemos que esto ya va a tener un mayor coste electoral sobre otras opciones, sobre el PP en este caso, ¿no? Pues ya está descontado. Bueno, luego, la mayor parte de la gente cree que mucha gente votó al PP por miedo a Podemos, la mayor parte de la gente también cree que no tenemos un mensaje coherente y que tendríamos que trabajar en ese mensaje, y la mayor parte cree que el PP hizo la mejor campaña. Y luego, sobre hipótesis, que esto es lo relevante, las hipótesis que se han contrastado no han acabado de contrastar todas, todavía es un trabajo que está en marcha, pero básicamente hay dos hipótesis que se manejan como potencialmente verosímiles. Una es el papel en las negociaciones en la formación de gobierno y el rechazo al acuerdo PSOE-Ciudadanos, que se cree que pudo pasar factura, y en los votantes, ¿no? Y otra, la campaña y el mensaje, bueno, que no fue adecuado para la competición en la que estábamos. Pero todavía queda, pues, por contrastar la hipótesis del miedo, por ejemplo, la de ahondar más en las contradicciones del mensaje, la de las figuras mediáticas que tenemos, o líderes. Bueno, todavía eso queda por analizar desde la Secretaría de Análisis antes de cerrar. En conclusión, esto, pues básicamente, conclusión provisional hasta que se cierre, no se puede explicar los resultados por una única causa, y lo que se cree, primero, es que hubo dos momentos de desconexión de los votantes que nos votaron, o de parte de los votantes que nos votaron en diciembre. Un momento hasta abril-mayo, en el que fue cuando más desconexión hubo, y que fue precisamente por ese trabajo en las instituciones y de formación de gobierno, pues que no se ha valorado positivamente, y otro momento en la propia campaña, mucho más pequeño cuantitativamente, pero bueno, que también ahí pues, perdimos
pudimos perder votos de gente que, como os digo, no es que se fueran a otro partido en general, sino de gente que se quedó en casa. Es decir, que la abstención cargamos nosotros sobre ella, según este análisis. Y bueno, volviendo ya y cerrando, para mirar al futuro, la cuestión que tenemos, yo creo, hoy y en adelante, bueno, es realizar un análisis no de lo que nos importa personalmente solo, sino de lo que nos tiene que importar como colectivo y como proyecto de cambio social, de cambio político, ¿no? Tener claro el a dónde vamos, tener esa visión, esa mirada larga, esa lógica que esté por encima de nosotros mismos, de nuestras filias, de nuestras fobias, de nuestros prejuicios. Trabajar, digamos, sabiendo que hay diversidad, pero unidos como herramienta política, siempre trabajando desde la discusión crítica, argumentada y leal. No confundamos leal a las personas con leal al proyecto. Me refiero a leal al proyecto, ¿vale? Siempre desarrollando una crítica constructiva. Yo creo que es lo que tenemos que hacer a todos los niveles, municipal, autonómico y estatal. Obviamente necesitamos foros de discusión y necesitamos vasos comunicantes entre las distintas estructuras y esos foros de discusión. Y yo creo que hoy es uno de ellos y que tenemos que avanzar en estos trabajos. Después también necesitamos mejorar la comunicación y la confianza y necesitamos abandonar pues la lógica que traíamos quizás antes de más lo personal, quizás la rencilla, un revanchismo, el abandono de egos, eso tenemos que hacerlo, yo diría ya, y pasar a una lógica comunicativa de confianza, bueno, teniendo en cuenta por qué estamos aquí. Yo creo que todos estamos aquí no por lo nuestro, no para decir que hay de lo mío, sino para decir que hay de lo común, que hay de lo social, ¿no? Bueno, con esto lo que quiero decir también, para mirar al futuro desde ya, es que, bueno, viendo un poco y para cortar con esas dinámicas negativas que teníamos y viendo a veces alguna conversación de WhatsApp, de Telegram que llega, algún pantallazo, y dices, hombre, no se está diciendo lo que hay. Si veis ahí tenéis mi número de teléfono bien en grande, ¿no? Antes de realizar una crítica sin información, una crítica que a veces se hace por miedo, a veces por fobias, a veces por desconocimiento, con buena intención pero por desconocimiento, en lo que toca al Consejo Ciudadano, yo creo que lo que hay que hacer es comunicar directamente con algún responsable de área, si es algo muy concreto, o conmigo, directamente, ahí tenéis mi teléfono, no hay problema en poderme contactar, es verdad que en algún momento yo estaré trabajando, no podré coger el teléfono, pero llamaré, un WhatsApp, me ocuparé de ello para intentar dar solución a los problemas. Es muy importante evitar desde ya las dinámicas negativas y destructoras. Y que si hay alguna duda, en lugar de decir, no, el Consejo Ciudadano no hace no sé qué, o es que esto se hace en contra de... No nos lo creamos. No nos lo creamos y no hay pruebas solo porque alguien nos lo dice. No empecemos con esas dinámicas. Lo que tenemos que hacer es llamar y decir, oye, me han dicho esto, o parece que hay esto. ¿Me lo puedes explicar? Y estoy convencido de que se va a poder explicar porque, desde luego, el nuevo Consejo Ciudadano, yo personalmente, lo que tenemos es una lógica lo más abierta posible en pro de la transparencia, en pro de la participación y para intentar diluir cualquier ego y cualquier conflicto previo que haya podido haber en una dinámica constructiva y en una dinámica que nos lleve a ganar en 2019. Bueno, muchas gracias y os paso con Alberto.